Bienvenido a La Cruda Verdad, donde la verdad la decimos en la cara y necesitamos que todas las personas que vengan acá también sean sinceras y nos digan la verdad, porque eso es lo que buscamos. En el programa de hoy lo vamos a tener a Carlos Zapata, es quien ha conformado un frente Avancemos, que está junto a Biela y Estrada. Vamos a preguntarle un poquito cómo funciona, porque hay ideas diferentes, a ver si pudieron hacer ese conglomerado y con qué fin. También vamos a estar con una persona que sabe mucho de política, tiene mucha información, es Bafle Montaldi, un amigo también. Así que todo eso en 5 minutitos, que ya enseguida volvemos, quédate ahí. Bienvenido nuevamente. Bueno, lo prometido no es deuda, lo tenemos con nosotros al contador Carlos Zapata. Carlos, ¿cómo estás? Buenas diputado noches. También, diputado nacional. Buenas noches, gracias por la invitación, realmente un gusto poder acompañarte aquí en tu programa. No, por favor, el placer es nuestro y queremos saber mucho de política y sabemos que vos sabés de eso. Más o menos. Así que, más o Porque menos. no sé, vamos a averiguar juntos, ¿te parece? ¿Por qué no? Carlos, contame del frente este que armaron. Avancemos. Bien, Avancemos tiene la característica de ser el resultado de una convocatoria por una nueva mayoría que lanzó el Partido Salta Independiente, y desde ahora tienen el convencimiento de que para realmente trabajar en el cambio de las expectativas y en el futuro de Salta era necesario ampliar los espacios políticos o aglutinar a la oposición. En Juntos por el Cambio tratamos infructuosamente de lograr esto, pero lamentablemente no hubo un acuerdo y se presentó esta alternativa, que es un lanzamiento, iniciativa de Salta Independiente, de Biela, a lo que se había sumado parte del radicalismo y Martín Grande, y nosotros consideramos que era una buena convocatoria, lejos de cualquier grieta o cualquier diferencia originada en posturas nacionales, pensando en Salta. Y con Hora Patria decidimos sumarnos. También se sumó Emiliano Estrada y bueno, se conforma este frente. Avancemos, el origen es la búsqueda de la nueva mayoría, y instalado ya el frente, soy muy optimista en cuanto al resultado que podemos obtener el 14 de mayo. Los equipos se han ensamblado bastante bien, con Emiliano desde el punto de vista del enfoque de cómo es la administración del Estado y el rumbo que tiene que tener una administración eficiente. Tenemos prácticamente concordancia en todo, y con el ingeniero Biela, que está, dicho sea de paso, es conveniente dejar en claro que en el acta constitutiva del Frente Avancemos se deja claramente establecido que el candidato a intendente en el municipio de Capital será el ingeniero Felipe Biela, y la fórmula de gobernador y vice la integramos Emiliano y yo, y decidiremos el orden en función de una encuesta que la haremos, por supuesto, antes del 25 de marzo. Y en este ámbito, bueno, quedó conformado con estos 3 partidos, pero están abiertas las puertas para que se incorpore cualquiera que, lejos de cualquier diferencia o lejos de la grieta, quieran trabajar con un proyecto superador de la situación que vive Salta. ¿Y qué es lo que nos llevó a pensar en esto? Y es tan grave la situación de carencia
en la provincia, de que donde va a abrir la canilla no te sale agua, que una chica fue a parir en un hospital y tuvo que parir en la vereda porque seguía siendo un hospital COVID, un hospital tan importante como el Papa Francisco, Claro. los problemas que tenemos de educación, los problemas que hay de seguridad, y en una provincia que al mes de septiembre del año 22 tiene superávit, 24.000 millones, los proyectados a diciembre son 30.000 millones, supera el 10% de la cifra de presupuesto. Entonces, no es una provincia que esté en un equilibrio, te están robando con impuestos de más que te cobran o con inversiones que no hacen, no se dan servicio. Y está claro, falta agua, ¿por qué? Pues no se hicieron los pozos, pero eso sí, nos comimos y nos digerimos toda la propaganda del Estado presente, gobierno presente, de que hacían miles de pozos y realmente no se soluciona el problema de agua. Claro. Entonces, en este tema hay que decir la verdad. La ejecución presupuestaria de obra pública del gobierno de Gustavo Sáenz fue 4% en el año 2020, 5% en el año 2021 y la última cifra conocida, que es septiembre del 22, el 7,5% del total de ingresos. Y se pretende instalar mediáticamente que es una especie de pelea de la obra pública y que eso es, la afectación de los fondos públicos a obra pública supera el 20%. Eso es mentira, porque datos mata el relato, lo pueden verificar en la página del gobierno. ¿Y la plata dónde está, Carlos? Se presenta como un excedente. ¿Dónde está? Como contador supongo que está en algún tipo de colocación financiera que es totalmente negativo para la salubridad de la finanza. ¿Por qué le digo que es negativo? En un contexto inflacionario, el dinero va perdiendo valor mes a mes. Los pasivos que tiene el Estado relacionados con la poca obra pública que se hace está sujeto a la redeterminación de precios conforme evoluciona la inflación. Si vos tenés un dinero que te sobra, lo pones a plazo fijo, te podrá dar como mucho 60% anual, 40, entre 40 y 60. Pero el ajuste de tu pasivo por la obra pública evoluciona al 100% con la inflación. No sea un pésimo negocio. También no sería extraño que parte de esos fondos estén colocados en títulos que emite la República Argentina, la Nación, como un favor a su amigo Sergio Massa, donde las provincias con sus excedentes participan en la licitación al momento de renovar los pasivos del Banco Central, los vencimientos de títulos, y la provincia tendrá inmovilizado dinero ahí. Mientras tanto, los salteños estamos sin agua, tenemos pésima educación, pésima salud y peor seguridad. Y gente muriendo de hambre. Sí, y cortes en la ruta y mucho cortes más, en la ¿no? ruta por el tema de las tarifas, porque no supieron explicar, un ente regulador que autoriza aumento de tarifas sin haber auditado la cifra o la pretensión de la empresa prestadora. En fin, hay muchos errores que yo no pienso que sea una intencionalidad, más bien creo que es una falta de preparación o ineptitud para administrar, porque administrar no es decidir, bueno, glandularmente, así por impulso, bueno, vamos a poner plata acá o mañana allá. No, administrar empieza con una adecuada planificación, termina el proceso administrativo con el control que a su vez ese resultado, que es información, retroalimenta para corregir y ajustar el plan. No se puede gobernar si no tiene objetivo, y si no hiciste plan, los objetivos no están planteados. Entonces yo creo que la mayor deficiencia es la falta de preparación de Sáenz y su gabinete para administrar. ¿Cómo toma la intendencia actual? Bettine Romero, hay dos aspectos para resaltar. Creo que es en los últimos 20 años o más, el único intendente que dispuso y liberó los procedimientos para investigar ilícitos y terminaron varios funcionarios presos. O sea, desde el punto de vista organizativo empezó a funcionar y tiene una concepción moderna de la administración es distinto a lo que sucedía antes. Y en cuanto a la obra, hay algunas que son interesantes, plausibles, y otras que han recibido muchas críticas. Y, por ejemplo, el tema de la ciclovía, se llevó mucha crítica. Veo que por parte de la oposición en el Consejo Deliberante está medio paranoico, o quizá tenga que ir a un psicólogo. He escuchado al concejal Gaufín, al concejal Salim hablar de que no, que están por hacer la obra del canal de la Irigoyen y lo están haciendo con un préstamo y no pidieron permiso, entonces vamos a hacerlo sonar. Y han solicitado el préstamo. Primero, tienen acceso a la información, un pedido de informe, o acercarse a la oficina del secretario de Hacienda, que es una bellísima persona, el contador Amador, lo conozco hace muchísimo tiempo, fue alumno en la universidad cuando yo era docente, pero ¿cómo valorarán estos dos concejales
a los banqueros que operan en la provincia de Salta. ¿Qué banquero otorgaría un préstamo a un Estado que no tiene la autorización suficiente para endeudarse? Claro. Porque al no tener la autorización legal, el banquero no podrá reclamar el cumplimiento del préstamo al Estado. Por supuesto. Tendrá que recurrir sobre la persona de los funcionarios que firmaron, y la mayoría debe ser insolvente o no podrán atender. Entonces, pensar que el sistema financiero no va a cubrir los recaudos necesarios para asegurarse el cobro del Estado, o sea que verificar que existe la autorización y la jurisdicción, la competencia suficiente como para solicitar el crédito, me parece que tendría que ir un psicólogo, realmente. Usted dice Gaufini, el que estaba en el PRO. Sí. O sigue estando en el PRO, la verdad que no sabemos. Porque hablando de eso, ustedes lo tienen a Martín Grande, que estaba en el PRO, Fernando Lardíez, que también ahora presentó la renuncia al PRO. ¿Qué le está pasando al PRO? No me considero con autoridad suficiente para opinar qué sucede en otros partidos. Particularmente en lo que respecta al partido de Ahora Patria, fuimos convocados y nos sumamos a Juntos por el Cambio, se llamaba Juntos por el Cambio más, en una elección donde se necesitaba obtener 7 bancas más porque si no quedaba asegurada la mayoría automática del oficialismo. Nosotros participamos, fuimos a una PASO con lista separada de nuestro partido, competimos contra una lista que era el PROMA, la Unión Cívica Radical, obtuvimos el triunfo en las PASO, encabezamos la lista y llegamos a la banca por Ahora Patria. Durante el año 2022, que comenzaba el año, y había rumores que los socios fundadores, llámense PRO y Unión Cívica Radical, veían con malos ojos la continuidad de Ahora Patria en Juntos por el Cambio, que sí, que no, que vamos a ver, que se aporta, que no aporta. Llegamos a conformar una mesa provincial y no llegamos a concretar el frente. Y cuando tomamos la decisión de conformar de Frente Amplio, fuera del griete en el interior de los salteños, y bueno, recibimos todo tipo de improperios. Como le digo, esto no es una cuestión de Pimpinela. Claro. Si no nos querían, cuando nos vamos, ¿por qué nos retan? Entonces, como gataflorismo, como le digo, tienen que ir a consultar a un psicólogo. Pero no me quiero meter en la interna del partido. Yo creo que los partidos se debilitan cuando de las acciones propias de los dirigentes produce la migración, una diáspora, como se ha generado en el PRO de Salta. Tendrían que un poco recalcular y ver y corregir para adentro los defectos, porque la búsqueda del bien común en la democracia busca por conseguir consenso y en las fuerzas políticas buscan ampliarse, sino incorporar, asociarse con otras fuerzas políticas y no ser netas expulsoras de gente que tienen prestigio en la sociedad, que tienen votos propios, porque obtuvieron triunfo en las elecciones. En fin, pero con esto me excedí de lo que yo quería decir. A mí no me gusta hablar de otras fuerzas políticas. Está bien, está bien. Volviendo al tema y sabiendo que usted es un señor de economía y sabe de eso, ¿cómo toma la producción minera hoy en Salta? Que sabemos que es muy importante. Bien, la producción minera tiene una proyección en el futuro sumamente importante. Hoy, con la legislación, se han iniciado inversiones y todavía no han alcanzado un nivel de producción, o sea, de generación de riqueza que se aporta a la economía en la magnitud de lo que se espera que va a ser. Claro. Conspira mucho contra eso la inestabilidad jurídica y algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de infraestructura y demás, pero la inversión minera muchas veces toma a su cargo la construcción de obras de infraestructura que corresponden al sector público para poder explotar la cantera o el yacimiento donde van a trabajar. Lo que es totalmente contrario al interés de los pueblos, interés general de la provincia, es la modificación que impulsó y logró imponer el gobierno de Gustavo Sáenz a través de esa mayoría irracional, muchas veces descerebrada, que maneja dentro de las cámaras. ¿Y qué pasó? Antes había una ley de regalías que establecía el 3% que se cobra sobre el valor extraído, el 50% quedaba en el municipio donde estaba ubicado el yacimiento, o sea, aquel municipio que sufría la extracción de su riqueza. Claro, sí. Y el otro 50% iba al Fondo de Promoción Minera, que estaba dedicado a fomentar actividades conexas y también algunas actividades sustitutivas o complementarias para que el caso que se agote el yacimiento quede actividad en el lugar de explotación y por supuesto en la parte de educación o la formación de la gente que necesita la actividad minera.
Gustavo Sáenz, en su angurria dineraria, impulsó a que la legislatura, inclusive con el voto de diputados, representantes de departamentos mineros, que lo que era 50% que quedaba en el municipio se reduce al 11,25%. El resto, hasta el 30%, se reparte, en primer lugar, en un porcentaje mayor a los municipios que están en el departamento donde está la explotación, y el resto se reparte entre todos los departamentos de la provincia. Pero el 70% queda en manos del gobierno provincial y sin afectación de destino. Entonces, ¿qué pasó? La diputada por el departamento de los Andes y el Campo Quijano votaron a favor y conspira contra el interés que ellos representan. Claro. Pero poco ha valido argumentar sobre la situación que vive el departamento de San Martín, Orán y Rivadavia. Durante décadas, la explotación hidrocarburífera del subsuelo de todo departamento aportó energía y combustible barato a toda la República. Cuando se transformó en antieconómico por esas vicisitudes que tiene la economía, la legislación o los mercados, dejó de ser atractiva. Cuando se dieron vuelta no había una actividad sustitutiva o supletoria de la actividad hidrocarburífera. Cundió el desempleo en esa zona inmensamente rica, a la cual le debemos muchísimo. La gente vive de los planes, algunos sean remiseros, los que tuvieron suerte o que eran más aventureros, consiguieron empleo en las mejores compañías del mundo, están dispersos por todo el mundo, algunos están en vaca muerta. Pero, ¿cómo puede ser que la política que tiene el Estado con respecto a la zona donde se le extrae su riqueza natural no contemple el establecimiento de una actividad sustitutiva, complementaria o sucedánea para el futuro cuando se agote o se torne antieconómica la explotación? Eso va a sufrir la puna. Hoy se van a radicar muchas personas, van a trabajar, va a haber movimiento económico para los proveedores de la industria minera, y el día que deje de ser rentable la explotación o, por ejemplo, el litio pase a otra generación entre los elementos para producir energía y deje de ser atractivo, deje de ser usado, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Va a volver a la miseria? ¿Vamos a volver al atraso? Tendríamos que utilizar el valor de la riqueza extraída que se obtiene tras las regalías para invertirlo y para que haya actividad. Entonces, lo que hace el gobierno de Sáenz, manejar arbitrariamente y discrecionalmente el 70% de las regalías, va en contra de esos municipios y de esos departamentos. ¿Y en qué lo utiliza? Y bueno, en ñoqui, en propaganda. Por supuesto. Carlos, te voy a hacer una pregunta que va a venir seguida de la otra. Necesito que me contestes sí o no. Sí. ¿Va a ser voto electrónico o con papel estas elecciones? Voto electrónico. Bueno, ahora viene la segunda pregunta y te digo, supongamos de que el oficialismo no haya tocado esas maquinitas de voto electrónico. Vos salís gobernador, asumís ese día, de ahí en más, Carlos Zapata gobernador. ¿Qué es lo primero que harías? Mire, lo primero que hago, reglamenta la ley de acceso a la información pública. Bien. Definitivamente. No podemos vivir en una provincia donde exista oscurantismo sobre el manejo de los dineros que tanto le cuesta al contribuyente aportar. Creo que la falta de reglamentación, que es tomada como si fuese un obstáculo para la aplicación de la ley. Yo creo muchas veces, irónicamente digo, que al gobernador lo asesoran graduados de la Universidad de Trulalá, porque existe desde el año 19, desde el diciembre del 19, vigente una ley que adhiere a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que para ser operativa debe ser reglamentada. Pero está vigente desde el día siguiente de la publicación del boletín oficial. Con Gonzalo Guzmán, él tiene el sitio Salta Transparente y todo este tiempo que estuve en la política me asesoró en mis labores. Hemos requerido muchas veces informes y él tuvo que recurrir a la justicia vía amparo para obtener la información sobre el movimiento, por ejemplo, de la pauta publicitaria. Y uno dice, pero está la ley de acceso. No, pero no está reglamentada. Entonces, la cabeza de estos egresados de Trulalá consideran que si no se reglamenta, la ley no se aplica. No, no. Si no se reglamenta por un tiempo prolongado, el funcionario responsable y cuyo cargo está la labor de establecer las reglas, o sea, la reglamentación, puede estar incluso en el delito previsto en el 248 del Código Penal, que es el incumplimiento de deberes de funcionario público. Claro. No se puede impedir la aplicación de una ley por la mera voluntad de que el obligado a reglamentarla no lo haga. No, lo primero que hago, que exista libre acceso a la administración pública. Y después, obviamente, hay que redimensionar toda la administración. Hay demasiados caciques, pocos indios.
yo en mi experiencia como contador en algunas instituciones o organizaciones grandes, siempre he considerado de que en la parte volitiva, o sea, la parte que está arriba, el que toma la decisión, tiene que tener una dimensión que sea muy inferior a quienes la deben ejecutar. El presupuesto aplicado a la parte de la decisión tiene que estar entre la persona que decide, 2 o 3 asesores que lo ilustrarán, pero la mayor presupuesto tiene que estar en aquellos que sobre el terreno llevan adelante la decisión. Trasladado a la administración pública, cuando uno ve los organigramas, a cada cuadro, cada cargo le llamamos ravioles, ¿no es cierto?, en la jerga contable. Sí, sí. Hay demasiados ravioles arriba y pocos directores, por lo que llevan a terreno la aplicación de la decisión o la política pública son los directores. Entonces hay demasiados asesores, demasiados secretarios, subsecretarios, y hay pocos directores. Yo creo que la pirámide debe invertirse, tiene que haber pocos secretarios, pocos subsecretarios y muchos directores, porque el cargo de director en la administración es la culminación de la carrera administrativa no política, y son las personas que hicieron una vida, que se perfeccionaron, conocen la organización, conocen las prácticas y conocen el terreno donde se aplica el trabajo que le compete a cada ministerio, y son los mejores capacitados para ejecutar la decisión del órgano volitivo, llámese ministro, y su cadena de mando superior, que tiene que ser mucho más chica. Zapata, esto es algo nuevo. Eso se llama racionalizar la administración. Racionalizar, sí. ¿Sería algo nuevo o sería algo que la gente viene pidiendo hace mucho? Porque del gobernador actual para atrás todos han sido una fábrica, una tratoría de una producción de ñoquis, ¿no? De ravioles, en los organigramas le llamamos ravioles. Inclusive hasta han captado papas verdes que ni siquiera para pasta sirven. Sí, sí. ¿Decís que hay mucho peso, mucho salario público? Yo entiendo de que está sobredimensionada la administración, en el sentido, en la planta política. Sí. La administración se divide en 2 partes. La planta permanente, o sea, el funcionario de carrera que ingresó, fue progresando, que fue ganándose los ascensos en las distintas categorías, secciones, y llegando a la dirección. En la generalidad, ¿no? Porque muchos llegaron por amigos, acomodados. Pero sos parte de la organización estable del Estado, sí, que está especializada en cada área. Y viene la planta política, que son los funcionarios de confianza del electo o el funcionario elegido por el pueblo. La planta política se tiene que ir con el funcionario. Pero normalmente, antes de terminar los gobiernos, de esta planta política, que algunos eran secretarios, subsecretarios, pero el otro le llaman AP, agrupamiento político, o lo ponen como contratado, lo declaran y lo incorporan a la planta permanente. Sin ningún tipo de examen muchas veces, sino por el solo hecho del vínculo personal con quien gobierna, vaya a saber por qué gratitudes o qué favores se estarán retribuyendo. Yo creo que eso le hace mucho mal a la administración, porque incorpora y le da responsabilidad y carga la nómina que paga el Estado en personas que no han entrado por el lugar que corresponde, no han respetado la carrera administrativa, y superpoblar de agentes a la administración pública en forma así indiscriminada es contraproducente con la calidad de servicio que debe prestar. Yo no estoy en contra del empleo público, pero tiene que ser racional y en cabeza de personas que estén debidamente capacitadas. A mí me tocó como diputado atender muchas personas que recurrían, tengo este expediente que he presentado para concursar, para cubrir un cargo de enfermero y de allá, y no tengo respuesta, llevo 5 años, 10 años. Y cuando hablaba con los ministros decía, bueno, pero no tengo vacantes, porque bueno, el presupuesto autoriza un máximo de empleados en la planta del Estado. Pero nunca llamaste a un concurso. No, porque bueno, lo cubrimos con acuerdo con los gremios. Y es una forma de decir, cunde el acomodo. Y yo creo que como el Estado está al servicio del ciudadano, tenemos que seleccionar los más capacitados, y la mejor forma es incorporación por concurso, respeto a la carrera administrativa y especificación, y darle el curso de perfeccionamiento. Sobrepoblar de planta política la administración conspira contra el logro de los objetivos, porque se transforma todo un estrato superior excesivamente deliberativo en manos de gente que no conoce lo que va a administrar, de un grupo de incapaces, ¿no es cierto?, y que terminan sometiendo por el tema de la autoridad a la gente que realmente sabe. Claro. Entonces terminan haciendo la guerra, y eso conspira mucho contra la salubridad de la organización. Las buenas prácticas administrativas tienen que ver
con la adecuada delimitación de la autoridad y la responsabilidad, la división de tareas y el establecimiento de controles por oposición de intereses. Cuando tenés superpoblado arriba y nombrás por acomodo, el control por oposición de intereses prácticamente se diluye porque vas a nombrar en la contraparte una persona que te responde a vos, entonces desaparece el control. Entonces eso se llama favorecer el campo para el desarrollo de la corrupción. Cuando superpoblar la parte decisoria y despoblar la parte ejecutoria, bueno, realmente vas a decidir muchas cosas buenas, pero nadie la puede llevar a la práctica porque te faltan recursos. Claro. Y cuando vos te acercás al 65% del presupuesto en personal, que ahora está bastante disimulado, te acercás a la meta al límite del incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal o de equilibrio fiscal. Establece que el 65% como máximo puede ser destinado a retribución de sueldo. Entonces vos tenés en los rubros del balance, digamos, del Estado, que dice, el primer rubro se llama personal, el segundo viene consumo y el tercero servicios no personales. Rubro personal ya anda por el 60%, pero en servicios no personales, que es donde se incorporan los que son todas las locaciones de obra o de servicio, existe mucho personal contratado y los monotributistas, que también es retribución al personal, porque es una forma de empleo disfrazado, y cuando uno computa los dos, está en el borde o excediéndose el límite de la responsabilidad fiscal, cosa que es grave para el Estado. Sí, por supuesto. El Estado últimamente dicta normas referidas a la administración, a los límites, pero nunca los cumple. Entonces, ¿cómo podemos creer en que el Estado va a ofrecer garantía a los ciudadanos si no cumple las propias normas que dicta? Así es. Carlos, sos precandidato, no sabemos si todavía si vice o gobernador. Sí. Te doy 2 minutos para que te dirijas a la gente y le digas lo que vos pensás. Cuando llegue el momento de campaña, porque soy respetuoso al espacio de acá de don Sergio, no quiero caer en infracción y tampoco que caiga algún tipo de sanción en la fuerza política que integro. Es decir, avancemos es una opción al oficialismo actual. Se pasaron 3 años diciendo que no había nada al frente. Bueno, ahora al frente está Avancemos. Vamos a presentar una propuesta en época de campaña muy clara, totalmente direccionada a puntos claros que hay que corregir. Mejorar la calidad de servicio y cómo se va a utilizar el presupuesto. Aspectos que tienen que ver con la organización del Estado, principal es la transparencia. Es muy difícil poder explicar y que la gente entienda si vos practicás el oscurantismo. El oscurantismo significa que vos estás creando el campo fértil para que prolifere la corrupción. Y nosotros vamos a trabajar contra la corrupción. Y con la buena práctica administrativa no hay que inventar nada. Reglas claras, responsabilidades claras. Y al que se pasa de la raya, el procedimiento que corresponde. Avancemos. Las cabezas visibles, el ingeniero Felipe Biela, Emiliano Estrada y quien les habla, somos todos profesionales que hemos hecho nuestra vida en la actividad privada. Emiliano Estrada, el más joven de los 3, tiene su antecedente de haber sido ministro de Economía, el que niveló el déficit que arrastraba Urtubey, el ingeniero Biela, docente de la UNSA, varios años presidente del Copaipa y presidente de la Fundación Copaipa. Conoce de temas que tienen que ver con la planificación urbana y sobre todo cómo se lleva adelante una gestión, porque los ingenieros también estudian cómo administrar. Y yo, bueno, tengo 43 años de contador, fui docente universitario, trabajé en distintas organizaciones, en el ex Banco Provincia, fui gerente general de la Cámara de Tabaco, gerente de la Cooperativa de Tabaco, fui docente también, fui funcionario del Tribunal de Cuentas de la Nación, en fin, y tengo muchos años en el ejercicio liberal de la profesión y una actividad como productor agropecuario. Nosotros vamos a poner a consideración y en oferta al electorado capacidad, preparación y sobre toda cosa un plan de gobierno. No le crea a la gente que viene a decirle que va a poner salta de piel y canta rosa rosa. Crea a la gente que le dice qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Tenemos que madurar como sociedad para poner nuestra confianza o confiar a la administración del Estado en personas que digan qué van a hacer. La carta blanca significa que nos llevan a la quiebra. Carlos, muchas gracias, gracias por venir, ¿no? El agradecido soy yo, Sergio, muchas gracias, buenas noches. Por favor. Bueno, lo han escuchado a Carlos Zapata, la verdad que ha hecho un análisis de cómo este gobierno está llevando muy mal la administración, por eso tenemos una cantidad de desmanes que hay, realmente la falta de agua, la falta de estructura general, la falta de una política de Estado que hoy no la tenemos, lastimosamente por la inoperancia de muchos funcionarios también. Eso es básicamente un gran problema.
por eso queríamos escucharlo a Carlos Zapata, que va a ser un candidato. Nos parece interesante lo que nos dijo. Esperemos que también puedan cumplir, porque también a la hora de asumir es muy difícil cumplir. Uno se encuentra con varios problemitas que no los tenía programado, pero bueno, creemos que se puede llegar a cumplir. Esperemos que usted también sepa bien a quién votar para no seguir sufriendo lo que estamos sufriendo hoy. Una administración totalmente errónea, mal, nociva para esta sociedad. Vamos a un corte y en 5 minutos ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a La Cruda Verdad. La verdad que es un tema interesante el que hablamos recién con Zapata, y vamos a seguir hablando de política porque estamos en un año electoral donde Salta se enfrenta a dos campañas. Una va a ser provincial, elecciones provinciales y elecciones nacionales. Pero por eso trajimos una persona, un gran amigo, Gerardo Bafle Montaldi. Bafle, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. No, Bien. por favor, gracias por venir. Yo sé que vos tenés mucha experiencia en la política de Salta, sabés cómo se mueve y tenés mucha información porque te dedicás a chupar la información de donde sea. ¿Cómo ven la campaña, Bafle? Estaría para comenzar diciendo que aquí estamos de pie frente al régimen falá y descreído, sin duda alguna. Sin duda, ¿no? Es decir, yo decía el año pasado en los últimos programas de radio, yo decía, bueno, llegó el momento que los viejos, no solo pintando canas, sino pelado, ya no hay que votar el mal menor. Porque, creo yo, obvio, Claro. siempre hemos votado el mal menor. ¿Y es donde hemos llegado? A donde estamos. Hubo un cambio, una cuestión muy, en la historia de nuestro país, una cosa muy contundente, que fue el que se vayan todos. Hay que ir a los archivos de los diarios, nada Claro. más. No se ha ido ninguno. Están todos. Y siguen prendidos en la teta. Romero, Puerte, Pichetto. No hablemos del mamarracho de Macri, del Rodríguez Larreta. Y siguen los mismos y cambian el discurso. Yo lo escuchaba recién a tu invitado anterior. Y decía, digamos, yo tengo la suerte, lo conozco a Sergio por una cuestión de vivienda, de alquiler y de inmobiliaria, de ahí nos conocemos. Yo me acordaba y decía, nosotros hemos visto un cambio. La gente en algún momento pensó. Participo en las marchas y en defensa de la vida desde 1989 en Salta. Tengo la suerte de tener 2 medias páginas de ese momento, de página 12, que hablaban del loco de Salta. Mirá. O sea que alguito de andar en el terreno tengo. Y página 12, qué casualidad. En ese momento estaba el amigo Berbisky, el Chancho Lanata. Pasan los años y hoy el Chancho Lanata es, ¿cómo te diría?, considerado un máster en el periodismo. Y resulta ser que ha cambiado cuantas veces le han puesto. Entonces vuelvo al que se vayan todos, no se ha ido ninguno. En el tema de defensa de la vida, yo felizmente se los dije a los grupos de Provida. Yo integro en el WhatsApp, debo tener, gracias a muchos amigos y gente
supongo yo, y estoy convencido que es buena gente, me han invitado a los grupos, viste que te preguntan, Sí. Doctor, Sergio quiere que lo ponga, sí, ponele, bueno. Ahora, cuando vos volcás información, o de Notivida, o de que ha salido en Infobae, o que ha salido en el caso de Salta, si es política, en Cuarto Poder, se sorprenden, no saben, no conocen. Mira. El Mirá otro que- día me mandan en otro grupo una promoción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Sí. La pongo en otro de los grupos pro vida. 3 personas contestaron en ese grupo, parece carne podrida, es falso. Entonces a mí me calienta. Me voy, me siento en la compu, busco gobierno de la ciudad, página oficial. Le hago captura de pantalla y se lo mando. Claro. Digo, claro. si en ese tema hay ignorancia, imagínate en todo lo demás. En todo lo demás, claro. Vos has sido sos un referente para muchos de los pro vida desde tu profesión, has puesto el gancho en un amparo que era no solo justo, sino necesario, mientras muchos acá no han participado ni participan. Acá en el café te ven y te dicen, qué bien, mucho gusto, doctor, qué bien. Ahora, cuando vos lo invitás, le decís, vení, poné la cara y decís algo, no van. Claro, no. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Yo recién te nombraba Cuarto Poder. Hay que ir a los archivos. Acá al frente de la legislatura tiene, en la biblioteca están los archivos del semanario. Entonces vos agarrás todos estos últimos, no creo no equivocarme, 4 a 6 elecciones, o sea, estamos hablando 12 años atrás, o 14, y mirar la foto, che, pero este no estaba con Romero Juan Carlos, este no estaba en contra de Romero Juan Carlos, pasan los 2 años, se juntan, sacan la foto y hacen un circo que van a hacer la esperanza, ya no va más. Esto que vemos en Salta es la decadencia, como diría alguien, la decadencia del imperio. Mira, yo he comenzado a hacer periodismo en 1989, yo soy empírico. He tenido la suerte de que un maestro del periodismo y de la radiofonía como Rogelio Julio Dillon me invitara a su programa de charla de sobremesa en la vieja Radio Salta, y de ahí he comenzado, un día reemplazándolo, otro día esto, y me ha gustado el tema. 1989. Ha pasado mucha agua bajo el puente, Sí. demasiada. Y vos ves que reitero, Sergio, van cambiando hasta los diarios. Yo nunca me voy a olvidar en el debate del 2008, cuando fue el primer no. ¿Quién invita a una de las más grandes cineastas de Salta, la Martorell? A Bortera. A Bortera. ¿Quién la lleva al Senado? Que invitada especial era Juan Carlos Romero. Yo puedo compartir un café con vos. Claro. A lo mejor nos toca una cena, un mitin. acontecimiento y bueno, compartimos qué tal. Ahora, de ahí a decir, Sergio, ¿querés compartir una fórmula, un proyecto político? No va, no existe, no puede, así nos va. Y se prenden en la teta. Esto es la verdad. Hablamos de, en un momento pronunciaste Romero, Puerta, Schiavoni, Pichetto, todo del peronismo rancio. Evidentemente, donde hay peronismo, parece que no hay código, y se dan la mano uno al otro, y, Pero y y siempre los lo mismo. radicales. No, Bueno, yo los te pongo el radicales ejemplo también. porque en el caso de los radicales creo que en Salta, yo te decía que yo cuando comenzó a hacer periodismo, alguien me aconsejó y hacía los martes Cámara de Diputados, los miércoles Consejo Deliberante, y los jueves Senado. Claro.
Ahí, si hay alguno de los viejos empleados y periodistas, muchos ya jubilados por supuesto, pero te daban café, agua, algo para comer, porque te quedabas en debate en la Cámara de Diputados hasta las 5 o 6 de la mañana. Pero vos escuchabas debate del doctor, el japonés Espeche, los Arabia Dai, los Arabia Toledo, Peiré, te tenías que poner de pie y aplaudirlo, aún no compartiendo lo que estaba diciendo, porque estaba haciendo una defensa política de un problema que les interesaba a ellos como partido. Pero cuando hablaban de Salta, eran clases magistrales. Consejo Deliberante, exactamente lo mismo. En la oficina de prensa se tuvo que agrandar. La última vez fue cuando yo llegué a ser concejal, 93-95. Pero tenía señores concejales. Ahora va de concejal. El que puede. El que pueda y el que quiera, o al que hay que conformarlo con algo. Volvíamos al Senado, era lo mismo. Ahora no podés ir. ¿Qué vas a aprender? No te dejan ninguna enseñanza. En ese tiempo, muchas veces, no el tema de las campañas que decían concejal por un día, diputado por un día o senador, que después está bien que lo han hecho con las escuelas. En el tiempo que yo te hablo, 89 en adelante, iban colegios nocturnos. Iban de la mañana, iban de la tarde. No era que yo quiero ser diputado por un día. No, los profes los llevaban para que aprendan lo que es un debate y cómo se fundamenta un debate. Y después pasa lo que pasa. Llegamos a los horchatos y te manejan 4 tipos. Bueno, me hablabas también del radicalismo. Te traigo a colación lo que fue el gobernador Maurice Clos, que fue siempre radical y asume como gobernador en Misiones. Era presidente del radicalismo, de la Juventud Radical, y cuando fue el tema de la ley tan difícil, esta de la ley del agro, que Cobos vota en contra, que la 125, estaba Clos ahí con todo el peronismo cantando la marcha militar, la marcha peronista. Realmente es sorprendente. ¿Cuándo se fue todo esto al carajo? Yo creo que es así. Reitero, para mí fue cuando fue el estallido que se vayan todos, que muchos, porque esto también hay que decir, es parte de nuestra verdad histórica, todos miraban para el lado de los cuarteles, y los muchachos que estaban al lado de los cuarteles no tenían ni onda. Además no les interesaba. ¿Por qué? Porque en el contexto mundial ya no es esa la manera, claro. Es esta que están haciendo ahora. Esta. La que usan lo que usan. Cuando yo tengo 66 pirulos, orgullosamente te lo cuento. Ahora, hace 40 años, cuando yo tenía 20, 21 y hablaba del orden mundial, me miraban y me decían, y este está loco, deja de inventar. Pero la tecnología hoy permite saber la verdad. Hay un orden mundial, hay una Agenda 2030, hay un organismo que degenera la sociedad y pone inmoralidad, que se llama ONU, se llama Banco Mundial, y como siempre están los cipayos de cada región y de cada país. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a eso que es una verdad. Cuando yo era chico, o no tan chico, 16, íbamos a tomar clases de un profe en cuestiones del quehacer de la política nacional, y te hablaban de los masones. A vos te debe haber pasado en una casa, en un amigo, miré y decís, sí. Este está loco, este lee, parece que está medio chiflado. No, ahora ya es una realidad, los tipos te lo cuentan, son los impulsores más grandes y los lobistas más grandes, no solo acá en Estados Unidos. Ellos han hecho todo este lobby del LGTB+. Y acá en Salta, los grupos pro vida, muchos que vos conocés, inclusive vos, como reitero, el doctor se ha jugado, desconocen lo que está pasando en el colegio de su hijo, pero sí quieren ser candidato a algo, no sé a qué, pero algo vamos a hacer. No, hermano, hay que
Alguna vez aprendí la frase, no hay que cambiar de collar, sino hay que dejar de ser perro. Entonces, vos podés hacer una estrategia, y una estrategia, yo disculpame, vos me has dicho, es libre, no hay tiempo, no tenemos nada, pero cómo degeneramos y nos vamos al carajo cuando funcionarios, jueces, abogados, médicos, empresarios, lo han bancado 12 años al Romerato, a Juan Carlos Romero, Siguana, sin decir nada. 12 años del Niño Maravilla, algunos nuevos, otros atrás iguales. Vos lo invité y le decís, vení, sentate a criticar, nunca. Ahora pasa, asume Gustavo Sáenz, que nadie daba 2 mangos por Gustavo. Le han dicho de todo, yo me acuerdo que he escuchado, han dicho atrocidades. Gustavo tiene concepto de familia, de patria, nunca ha dejado de agradecer a Dios y a la Virgen del Milagro. Eso le da urticaria a mucha gente, pero él no lo hace como marketing, lo hace porque tiene la convicción y viene dentro de esta mierda a tratar de hacer cosas. Ahora, ¿qué han hecho los otros muchachos? Vos ves los medios de comunicación, ahora son todos columnistas, todos vienen acá y la columna del doctor Bafle Montal, entonces yo te voy a pontificar, porque si soy abogado voy a tener tus conocimientos de leyes, entonces voy a criticar al ministro tal y al funcionario tal. ¿Y por qué no lo ha hecho los 12 años de Romero? ¿Por qué no lo ha hecho los 12 años del Niño Maravilla? Todos han dicho Siguana, Siguana, Siguana. Cuarto poder, vos que sos abogado, como dicen ustedes, de la matrícula, eso vos le mostrás a un profesor o en una clase de derecho penal, es noticia crímenes. Hay que agarrar una carretilla, la que yo sepa Montoya, poner 40 semanarios cuarto poder, irse a un fiscalía y decirle, muchachos, laburen. Pero pasa, y juegan con la inocencia de mucha gente y la necesidad. Por eso yo creo que no hay que tener vergüenza, los que estamos en medio de comunicación, en defender a Dios, en defender la iglesia, en hablar de la familia, en hablar de los valores, y muchachos, del orden natural. Totalmente. No hay nada. Las publicidades que siguen haciendo de todo, porque ahora nos quieren meter de todo por todos lados. A mí no me preocupa la publicidad que ve mi hijo, porque el más chico ya tiene 25 pirulos. Pero sí me preocupa mi nieta que tiene 6, 7 años. Y va para peor. Y no solo lo ven en la tele, sino lo ven en la escuela. Y va para peor. Bafle, muchas gracias por venir. Gracias por expresar tu conocimiento, tu punto de vista, que a mí me parece importante. Gracias a vos. Bueno. Así es, gente, bueno, nos estamos despidiendo, la verdad que escuchamos unos análisis desde la perspectiva de Carlos Zapata, desde la perspectiva de Bafle Montaldi, son interesantes, cada uno hoy se va a acostar y va a pensar en todo lo que escuchó acá, que me parece a mí también muchísimo, muy interesante, y estamos aprendiendo, estamos para eso, y para aplicar justamente lo mejor. Así que bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 21 horas, en La Cruda Verdad.